girara exactamente a la velocidad síncrona, entonces el motor tendría fuerza cero. Eso es lo que dice acá. Si no tiene fuerza, entonces el rotor se para, porque si no tiene fuerza, pues no puede moverse ni a sí mismo, mucho menos a la carga. Entonces, fíjense que nunca vamos a llegar a que la velocidad del motor sea la velocidad síncrona. Porque por decir, por hacer un juego de, no sé, una explicación con un tinte lógico, ¿verdad? Si aumenta la velocidad, el motor llega a girar a la velocidad síncrona, entonces no tiene fuerza, como dijimos. Entonces, ¿qué pasa? El rotor se para. Si se para, significa que disminuye su velocidad, tiende a cero. Pero al bajar la velocidad un poco, vuelve a tener fuerza. Vuelve a tener fuerza. Entonces, al tener fuerza, continúa girando y se establece el punto de equilibrio en alguno de estos puntos que están acá, que pusimos como ejemplo cualitativo. Entonces, nunca el motor va a girar a la velocidad síncrona, en un motor asíncrono. Nunca. Nunca va a girar así. La velocidad del motor siempre es menor a la velocidad síncrona y está en el orden del 95%. Por eso el deslizamiento habíamos dicho que es del orden del 5%. Y entonces el rendimiento está en el orden del 95%. Buen rendimiento, una muy buena máquina, muy simple, muy barata también. Comparando con otro tipo de máquinas, ¿verdad? Otro tipo de motores, de otra tecnología o de otro principio físico de funcionamiento. Bueno, este es el análisis de la característica de salida de la máquina asíncrona, trabajando como motor. Cuando yo le uso a la máquina síncrona trabajando como motor, esta es su característica de salida, así trabaja. Así trabaja. Bueno, y eso me lleva a mí, ¿qué hora es? 38, faltan 40 minutos. No, 25 minutos para que termine la clase. Vamos a desarrollar en esos 25 minutos esto. Esto es lo que les expliqué. Esto que está acá. Estoy pintando acá. Entonces ustedes tienen, voy a dejar fijo. Ustedes tienen, así como yo dibujé, acá está dibujado, acá. Tienen dibujado el par motor en este eje, la velocidad en este eje así. Entonces tienen esta curva. Que es así como está dibujado acá, como yo les dibujé arriba. Al final uno puede dibujar como quiere, pero ¿cómo se llama? Esta es una forma práctica de dibujar que usa Rashid para explicarnos otras cosas muy importantes y que son características de la máquina asíncrona, la máquina de inducción. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La siguiente. La máquina se puede usar como motor. La máquina se puede usar como motor, ¿verdad? Arranca a velocidad cero, sube su velocidad, le pongo una carga y finalmente el motor le mueve la carga a esta velocidad cerca de la velocidad síncrona. Entonces la máquina la uso para mover algo. La máquina es un motor. Motor hacia adelante, dice, porque bueno, este es mi motor y le hago girar al eje hacia acá. Y eso significa, asociando este sentido de giro a un vehículo, sería hacia adelante. ¿Sí? Sí, ok, esto no miren, este que está acá rayadito, acá punteadito, no está todavía. Olvídense de esto. Bueno, después vamos a entrar ahí.
En definitiva, este cuadrante que está acá y desde acá hasta acá es el que habíamos dibujado y entendido y es el funcionamiento de la máquina síncrona como motor, como ya les dije muchas veces. Bueno, pero esta máquina síncrona también se puede usar para frenar el movimiento de la carga. Para frenar el movimiento de la carga, para que no, o sea, que en vez de actuar como motor, o sea, empujar a la carga para que ésta se mueva, podemos usar al motor, a la máquina, no al motor, a la máquina, la podemos usar para al contrario, bueno, le podemos dar un uso al opuesto, que es, la máquina, la carga se está moviendo, y yo le uso a la máquina, ¿verdad? La carga se está moviendo y yo le uso a la máquina para frenar a la carga, para disminuir su velocidad. Eso lo puedo hacer en esta condición, no es esta la condición, es esta que está. Espero que se borre y lo digo de nuevo. Puedo hacer que trabaje la máquina, que deje de trabajar acá y que pase a trabajar así. O sea, repito, deja de trabajar así, que lo que hace acá es empujar a la carga, o sea, es un motor, y le hago trabajar así, así. Y en esta condición, que fíjense es un tercer cuadrante, en la característica de salida par velocidad, el primer cuadrante motor, tercer cuadrante freno. Entonces dijimos, en este cuadrante el motor trabaja empujando la carga en esta zona, ¿verdad? En estas velocidades, altas velocidades, cerca pero menores a la velocidad síncrona. Pero yo le puedo usar para que frene. Acá dice para que frene a la carga. Y también puedo usar en esta parte que sigue siendo la del primer cuadrante, pero no, este en realidad es, bueno, ya vamos a ver, esto es el segundo cuadrante. Tenemos que dibujar otra forma para llegar ahí. Para entender lo de los cuadrantes, también puedo hacerle trabajar al motor de esta manera. A ver, de esta manera digo, sigo siguiendo usando esta característica de salida que sigue siendo par motor velocidad, también como freno. Entonces, puedo usar a la máquina asíncrona, la máquina de inducción, la puedo usar como motor para que mueva, para que empuje, o como freno para disminuir la velocidad de la carga, de una carga que se está moviendo. Esto Rashid lo explica en media página, así. Entonces ayúdenme, concéntrense en la explicación que les quiero dar. Bueno, para entender esto del freno y las dos condiciones, las dos formas de trabajar como freno, esto y esto, vamos a mirar un poquito mejor los datos que grafica aquí Rashid del trabajo de la máquina como motor. Bueno, fíjense, la máquina está trabajando como motor. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso? Que el motor recibe energía de manera que la velocidad, el campo síncrono, la velocidad síncrona tiene este sentido de giro. A ver, acá en el plano sería sentido horario.
¿ok? Sentido horario. ¿Ok? Porque yo al motor le puedo hacer girar en este sentido, horario, o le puedo hacer girar en este sentido, antihorario. Entonces, vamos a tomar como convención, porque ya que Rashid lo dice así, lo explica así, cuando hacemos girar al eje en sentido horario, vamos a decir que el motor está girando hacia adelante. Entonces eso está dibujado acá. Las condiciones de trabajo, o sea, la carga aplicada, hacen que el motor sí gire efectivamente en el mismo sentido que en el sentido de giro del campo magnético, ¿verdad? Acuérdense que el rotor le persigue, el imancito del rotor le persigue a los imanes del estator, le persigue, acuérdense de esa peliculita que vimos, pero nunca le alcanza. O sea que el campo síncrono, el campo magnético, gira en este sentido y le arrastra al rotor en el mismo sentido. Y ese arrastre le queda fuerza restante para usarse la máquina como motor. Bueno, entonces, en esas condiciones, digamos, así como les dibujé recién más allá arriba, la carga es esta, entonces el motor gira a una velocidad menor que la velocidad 5. Ok. Y vamos a suponer que por alguna razón, y eso es lo que está dibujado acá en este, voy a usar este dibujito que está acá. Acá está. Esto. Vamos a suponer que uso el motor para mover un vehículo. Desde luego, para mover un vehículo tengo un inversor, ¿verdad? El inversor se alimenta de un banco de batería que está en todo el piso. Ya habrán visto los Tesla que les dije que vean. Hay muchos videos que dicen cómo están construidos. ¿Qué tiene un auto eléctrico? Tiene batería, motor, y entre batería y motor tiene un inversor. Y después aparte tiene el tablerito, el foquito, la radio, el aire acondicionado. Pero el auto la máquina en sí es esto. Motor, por ejemplo, motor asíncrono, que estamos viendo, que se alimenta de una fuente de continua, pero como es un motor alterna, utiliza un inversor. ¿Qué inversor? Lo que vimos en las clases pasadas. Eso es el trifásico ese que hemos estudiado. Bueno, es un auto eléctrico. Entonces, yo le conecto esto, entonces el eje del motor empieza a girar y el vehículo se empieza a desplazar hacia adelante. Vamos a suponer que acá es hacia adelante. ¿Sí? Ok, y se mueve en esta ruta, ¿verdad? Y si esta ruta no tiene un declive acá, esta ruta es larga, es larguísima, infinita, ¿verdad? Si es horizontal así, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la condición de trabajo? Acá está la condición de trabajo. Este vehículo que se mueve en un medio ambiente, tiene que vencer, para moverse, tiene que vencer el rozamiento con el asfalto, o el empedrado nuestro, ¿verdad? Y el aire que le sopla en contra, el viento, todo lo que para moverse el vehículo tiene que vencer todos los rozamientos, además de los rozamientos propios de la máquina en sí. Entonces, la dinámica de esta carga que se mueve tiene esta característica de salida, esta que está acá. Y el motor que yo estoy usando a través de un inversor y alimentado desde esa batería, tiene esta característica de salida, esta que está acá. Entonces, ¿cuál es la condición? Si esta ruta, si esta es horizontal e infinita y perfecta, ¿verdad?
Entonces, lo que estoy diciendo es, si las condiciones se mantienen siempre, entonces, ¿qué va a pasar? Acá va a haber un punto de equilibrio que va a hacer que el vehículo se vaya a una velocidad que está relacionada con esta velocidad de giro del motor. ¿Sí? Entonces va a ir moviendo a, no sé, 90 kilómetros por hora en la ruta. Y se va a quedar así, hasta infinito. Porque se acaba la batería, nada se descompone, el motor no cambia, nada. 90 kilómetros por hora, a 90 kilómetros por hora se va porque el motor se gira a esta velocidad y está, en régimen permanente está así. Bueno, pero imagínense lo siguiente. Se acaba la ruta y entramos en una bajada, ¿verdad? Imagínense esta bajada. Y esta bajada es larga, larguísima, no termina nunca. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El vehículo entra en la bajada y a la fuerza que tiene el motor, se le suma la fuerza de gravedad, ¿verdad? La fuerza de gravedad que le empuja hacia abajo, ¿verdad? Según la descomposición de fuerza, ¿verdad? Le empuja hacia abajo. Mecánica elemental, vectores elementales. Le empuja hacia abajo. Entonces, la fuerza de gravedad le aplica un torque positivo que se suma al par motor. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad del vehículo va a aumentar, ¿verdad? La velocidad es esta. Y entonces la velocidad va a empezar a aumentar. No es lógico, es física, no es lógica esto es física. Empieza a aumentar, aumenta. Entonces, fíjense, al ir aumentando la velocidad, el motor tiene menos fuerza, hace menos fuerza. ¿Qué hace eso? ¿Cuál es el resultado? Y el resultado, vamos a suponer que sigue siendo una resultante positiva, la velocidad sigue aumentando. El motor sigue aumentando porque esta bajada es muy larga. Entonces va a seguir aumentando la velocidad hasta que va a llegar un momento en que la velocidad de giro del eje del motor es igual a la velocidad síncrona. ¿Qué significa? Que el motor ya no tiene fuerza. A esa velocidad, el motor no tiene fuerza. ¿Qué significa? ¿Que se frena, que se para el motor? No, porque el motor continúa porque está embalado. ¿Por qué? Porque entró en una bajada muy larga, ¿verdad? Que continúa. ¿Qué va a pasar? No es lógica, es física. Va a seguir aumentando la velocidad del vehículo y por lo tanto va a seguir aumentando la velocidad de giro del motor que está acoplado al vehículo. Entonces, ¿qué va a pasar? La característica de salida del motor pasa a mostrar que esta, ¿verdad? Esta que está acá y va acá. La característica de salida me dice a mí que la fuerza, una vez que la velocidad del motor es mayor que la velocidad síncrona, la fuerza del motor, la fuerza que tiene el motor, la máquina, es negativa, pasa a ser negativa. ¿Sí? A estas velocidades mayores que la velocidad síncrona, la fuerza es negativa. Acá está. Par motor positivo, par motor negativo. Entonces, la velocidad era esta, se embaló, pasó a tener esta velocidad, entonces esto no miren, esta punteada no está, entonces la velocidad pasa, o sea, a medida que va bajando, vamos a suponer que llega un momento que la velocidad esta se establece y queda fija, entonces se establece acá, entonces el punto de trabajo va a estar acá, entonces la máquina no empuja, o más bien, empuja pero no para ayudar al movimiento, sino que empuja para frenar al vehículo.
que continúa moviéndose a esta velocidad. ¿Verdad? La velocidad subió y se establece a esta velocidad y a esa velocidad que es mayor que la velocidad síncrona, la máquina aplica este par negativo, menos. ¿Qué significa? ¿Cómo se puede entender eso? Es como si acá está el vehículo, ¿verdad? Se está bajando, no está parado, se está bajando y se va hacia allá, ¿verdad? Se va hacia allá, hacia allá del frente, se va hacia adelante, pero en la bajada. Entonces, lo que está haciendo la máquina es está aplicando una fuerza opuesta al movimiento que no para, ¿verdad? Entonces lo que hace es aplica una fuerza de freno, pero no le detiene, trabaja como freno, le frena al vehículo, pero le frena, cuando estoy diciendo le frena, no estoy diciendo le detiene, estoy diciendo aplica una fuerza contraria al sentido de movimiento. ¿Por qué no le detiene? Porque esa fuerza, por la velocidad que tiene el motor, la inercia que tiene, la gravedad que le estira, la bajada que continúa con esa pendiente, mantiene el movimiento, pero el motor, la máquina, no el motor, no se llama motor, la máquina de inducción empuja hacia arriba, pero la resultante sigue siendo un movimiento hacia adelante. Por eso, fíjense, por eso dice acá, fíjense, la velocidad síncrona sigue siendo, la alimentación sigue siendo tal que el campo, la velocidad síncrona sigue girando hacia adelante, pero el sentido de giro también es hacia adelante, o sea, coincide con este funcionamiento. Pero al pasar acá al tercer cuadrante, el par es negativo y la máquina trabaja frenando al motor. No le detiene, porque si le detiene, no le va a poder detener. ¿Por qué? Porque si suponemos que le detiene o que le va deteniendo, o sea, va disminuyendo la velocidad, va a llegar un momento que va a pasar a la izquierda de la velocidad síncrona, entonces la máquina va a volver a empujar, porque el par va a volver a ser positivo. Entonces, trabaja como freno, pero no va a alcanzar nunca a detenerlo. Ahora, aquí dice que dice regeneración hacia adelante. Se refiere a lo siguiente y es muy importante, sobre todo en los vehículos. Está diciendo lo siguiente: mientras el campo gira en este sentido hacia adelante y el motor, vuelvo a poner, este es el eje, la velocidad del campo es hacia adelante y el motor, el rotor gira en el mismo sentido que el campo magnético, la velocidad síncrona, tienen el mismo sentido, como dice acá y como dice acá. Mientras trabaja como motor, entonces la transferencia de potencia es desde la fuente hacia el motor, desde luego a través del subsistema que es el inversor. La máquina pide potencia a la fuente, Ahora, cuando pasa a trabajar así, en las condiciones que estuvimos explicando recién, por ejemplo, porque entró en una bajada,
Entonces, el vehículo se sigue moviendo en el mismo sentido, es el mismo sentido de giro que el campo síncrono, y la fuerza es opuesta. Eso hace que se invierta la transferencia de potencia. El vehículo tiene energía almacenada. ¿Por qué? Porque tiene una masa y se está moviendo a una velocidad tangencial, que está relacionada con la velocidad de giro del eje. Y entonces la energía es un medio, la masa por la velocidad al cuadrado. Tiene energía almacenada y esa energía se puede aprovechar para hacer esto, para hacer regeneración. Si se estructura el acoplamiento de forma adecuada entre la máquina y la fuente a través del subsistema que pongamos en el medio, y se hace apropiadamente ese acoplamiento, entonces en esta condición, lo que estamos diciendo es que la potencia pasa a el sentido de flujo de la potencia se invierte. Entonces, la potencia pasa de la máquina, del auto en sí, a la fuente. Entonces, la energía cinética que tiene el vehículo, que continúa moviéndose hacia abajo, hace un despliegue de potencia mecánica, y si este acoplamiento entre la máquina y la batería, dijimos, es conveniente, si se dispone bien eso, entonces va a haber una transferencia de potencia, o sea que vamos a cargar la batería, vamos a poder cargar la batería. Y a eso se le llama regeneración, ¿sí? Se regenera, vamos a decir, ¿por qué? Porque esto funciona mientras la batería carga, pero si en determinadas condiciones la máquina le recarga a las baterías, entonces la autonomía de las baterías, la autonomía de mi auto, de mi vehículo, aumenta, ¿verdad? Pero yo tengo que ponerle acá en el medio un sistema apropiado para que se pueda aprovechar esa energía, eventualmente esa energía, cuando se entre en estas condiciones de trabajo. Bueno, entonces tenemos un doble efecto. Uno, o sea, en esta característica de salida, que en realidad sería esta característica de salida, que es la opuesta a la del primer cuadrante. Esta característica tiene dos efectos. Hacen trabajar a la máquina como freno, y si además yo dispongo de forma apropiada mi sistema de acoplamiento mecánico eléctrico, entonces el otro efecto que tengo es de regeneración, o sea, de aprovechamiento de la energía cinética que tiene el vehículo para almacenar energía eléctrica otra vez, o sea, en la batería, o sea, para recargar la batería. Bueno, entonces en un vehículo sería esto que está explicado acá con una bajada, una pista interminable horizontal, después entramos en una pendiente inclinada infinita también. Eso, si ustedes lo analizan, se puede cambiar al análisis y decir, bueno, me voy así y de repente hay un semáforo y entonces empiezo a disminuir la velocidad. Al disminuir la velocidad, ¿qué hago? Recargo la batería. Recargo la batería. En vez de tirar en el freno, en calentamiento de las fibras de freno, o el disco de freno, yo recargo, cada vez que freno en cada semáforo, recargo mi batería. Cada vez que llego a un lomo de burro, recargo mi batería.
Pero no es que recargo a full, no. En condiciones normales el vehículo va gastando 40, 50, 60, así, y cada tanto hay un lomo de burro o hay un semáforo, entonces la energía cinética del vehículo que tiene que frenar se usa para recargar. ¿Cuánto recarga? Y 0,5%, y después otra vez recarga 0,3% y después recarga 0,7%. Son valores bajos, pero que van sumando y aumentan. Si yo le doy la posibilidad de trabajar como freno regenerativo, aumenta el tiempo de carga y por lo tanto la autonomía del vehículo. Esta función tienen algunos vehículos. Los carritos de golf, esos carritos del golf que habrán visto por ahí, o los carritos estos de los que miran los partidos de fútbol, cuando se lesiona, no sé quién se lesionó el otro día, entra un cochecito, entra, que tiene una camilla, le acuestan ahí al tipo, que es verdad que se lastimó, o es mentira que ya se pasa tiempo. Bueno, esos carritos son vehículos eléctricos. Eso en particular, hasta donde yo sé, no usan estos motores, usan motores de corriente continua. Pero bueno, motores eléctricos, vehículos eléctricos hay desde antes de los vehículos de combustión interna. Hace más de 150 años que ya se hacía vehículos eléctricos. Se dejó de hacer, ¿por qué? Porque las corporaciones vieron que había más plata, era más fácil usar combustible fósil. Bueno, y ahora se ve que, bueno, se puede usar lo otro. Tenemos electrónica, que antes no había, facilita todas las cosas. Tenemos ingenieros electrónicos que saben cómo hacer las cosas, entonces conviene hacer vehículos eléctricos. Pero hay que disminuir los costos de las baterías y bla, bla, bla. Bueno. Ok, entonces está explicado esto que ya explicamos al principio, y ahora está explicado esto, freno regenerativo. Bueno, también puede trabajar de otra manera, como un freno que le llama acá tapón hacia atrás. Bueno, y sería como continuar esta que está acá, que hemos analizado al principio. Esta, como ustedes ven ahí, es como continuar eso hacia acá. Cuando digo continuar hacia acá, que es esto, es asumir que la velocidad es negativa, porque acá pues es velocidad cero. Fíjense, acá dice velocidad cero, velocidad síncrona, velocidades mayores que velocidad síncrona, ¿verdad? Velocidades positivas, y acá es al contrario, es cero y es velocidad negativa. ¿Qué significa velocidad negativa? Que para llevar de nuevo a nuestro ejemplo de nuestro autito, al ejemplo del autito, le hago girar, le conecto al motor de manera que, a ver, así como dice acá, conecto el motor para que la velocidad síncrona sea la misma. Fíjense, la misma. Para toda esta curva de trazo lleno, la velocidad síncrona, el campo rotante gira en el mismo sentido. Este sentido, está aquí. Pero el cambio que se hace es, fíjense, se ve en el sentido de giro del eje del motor. Acá el motor gira en el mismo sentido que el campo. Acá el motor gira en el mismo sentido que el campo, como habíamos destacado y explicado.
de todo este eje hasta allá, ¿verdad? Giran los dos, el campo y el motor, en el mismo sentido. Pero aquí no, fíjense, ahí dice que no. Pero, y les digo dónde dice que no. Termino ya esto porque ya pasó la hora. El campo gira en el mismo sentido, pero el motor gira en sentido contrario. O sea, el motor gira, el eje del motor gira en sentido contrario. Gira en sentido contrario, así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el motor, la máquina disminuye su fuerza, ¿verdad? Disminuye su fuerza y le hace trabajar como freno, ¿sí? En definitiva, lo que está haciendo es trabajar, es como si fuera este funcionamiento es como que se va el vehículo hacia adelante y yo quiero frenar y se me ocurre a mí que en vez de pisar el freno, ¿qué hago? Pongo en reversa el motor. En un vehículo piso el embrague y le pongo marcha atrás. Se está yendo hacia allá y le pongo en reversa. O sea, ¿qué va a hacer? Suponiendo que no se rompe nada, ¿verdad? Y que aguantamos el ruido. Mientras se va hacia allá a 60 kilómetros por hora, a mí se me ocurre ponerle en reversa. ¿Qué va a pasar? El vehículo, el auto empuja hacia acá, empuja en reversa. Acá, eso sería como que equivalente a esto, que la velocidad, el campo continúa, el campo, yo invierto el sentido del campo, invierto el sentido del campo. ¿Con respecto a qué? Con respecto al sentido de giro del eje del motor. Entonces, ¿qué es lo que hago? Al poner en reversa, el vehículo empuja en reversa, justamente hacia atrás, pero el vehículo continúa moviéndose hacia allá, hacia adelante, y entonces empujo hacia acá, pero el vehículo continúa desplazándose hacia allá. Esta fuerza en reversa lo que hace es le frena, no le detiene, le frena, disminuye su velocidad, y a eso se le llama el funcionamiento, le llama Rashid tapón hacia atrás. Bueno, estudien, analicen esto. La explicación de esto es muy breve en el Rashid, léanla, ¿verdad? Pero bueno, yo trato estuve 1 hora y media hablando, los últimos 25 minutos hablando de esto, y al nivel que espero que ustedes entiendan, ¿sí? Utilizando principios elementales de la física y llevando eso a la lectura de esta característica de salida. El lunes, la clase que viene, voy a redondear esto, voy a hacer referencia a este comportamiento o estas curvas punteadas, y vamos a hacer juntos el análisis, que es muy breve, es una cuestión de 5 minutos, de estas consideraciones, el par de arranque, el par máximo y la velocidad de máximo y eso. Entonces el análisis es muy sencillo, no lo voy a dejar a cargo de ustedes, pero no hay ningún problema porque ahí no hay ninguna matemática ni nada raro, y al haber entendido esta característica de salida, ustedes deberían entender qué es lo que está buscando allí. Pero yo voy a hablar de eso el lunes, y para el lunes, o sea, terminamos de hacer eso, y yo y quiero entrar en revisión de parciales, quiero que estén todos. Acá frente a todos les digo a Paulina, que está todavía así, está Paulina, le digo a todos que tienen que estar, aunque no quieran, quiero que estén en esa revisión de examen, porque quiero mostrar algunas cosas, ¿verdad?
Hay gente que sacó buena nota y hay gente que no sacó buena nota. Para hacer la revisión particular de cada uno de ustedes, que sería muy conveniente que la hagan, cada uno tiene que hacer, como les dije, como dice por ahí en nuestro reglamento, tiene que hacer, tiene que haber hecho, tiene que tener hecho y tienen que haber enviado el examen correctamente hecho, ¿sí? Entonces, hagan entre ustedes, pero tienen que hacer, no fotocopien de ningún lado, hacen el examen nuevamente completo, ¿verdad? Si quieren hacer la revisión. El objetivo es que ustedes puedan asimilar lo que se les preguntó y no entendieron, o lo que se les preguntó, entendieron e hicieron mal, o no lo hicieron tan bien. Ese es el objetivo de analizar así, o hacer la revisión. Y si corresponde, la gente que tiene nota baja va a aumentar su nota, ¿sí? Y esperemos que los que tienen nota alta no bajen su nota. Bueno, el lunes yo les doy las notas que ya están, ¿verdad? Pero prefiero dárselas el lunes. Tengan los exámenes hechos, eso les hace aprender mucho. Bueno, seguimos. Me puedo quedar un rato más, pero si quieren, necesitan preguntar algo, me quedo. Dale, profe, está bien. Nos vemos el lunes. Ok, chao, chao. El lunes voy a enviar unas cosas, unos documentos de fusible, porque vamos a empezar a trabajar ya el martes con fusible. Hasta el lunes, chao, chao. Dale, profe, nos vemos. Chau, chau.